revelado, el increíble pastel que transformó 5 años de separación por celos en un nuevo comienzo. María, una chef de repostería de 32 años, se encontraba atrapada en su pequeña bakery, cuyos aromas dulces y especiados se mezclaban con la nostalgia de un pasado que parecía tan lejano. 5 años de separación había dejado un vacío profundo. Su hermana Ana, la persona con la que compartió risas y secretos en la cocina de su abuela, ahora era solo un recuerdo distante. Los celos y malentendidos las habían distanciado, y cada día, su ambición profesional la empujaba a un abismo más oscuro de soledad y deseo de reconexión. Era posible reparar lo que una vez fue tan hermoso. Se acercaba el Día de los Muertos, una festividad donde la memoria se entrelaza con la vida. María sintió que era el momento perfecto para intentar la reconciliación. Su idea era un pastel monumental, uno que simbolizara no solo su amor y arrepentimiento, sino el vínculo que había iluminado su infancia. Mientras mezclaba la harina y el azúcar, la imagen de su hermana la atormentaba. ¿Qué pasaría si ni siquiera quería volver a hablarle? Una duda abrumadora se apoderó de ella. El éxito de su negocio no valía la pena si significaba perder a su familia en el camino. Mientras se dejaba llevar por las recetas familiares, un viejo mentor apareció en su vida. Él le recordó que la repostería es un arte que trasciende conflictos, que el amor se encuentra en cada pliegue de masa y en cada ilustración vibrante de crema que decora su creación. Dialogaron sobre el verdadero significado de amar y perdonar. María se dio cuenta de que esa introspección podría ser su salvación, la clave para abrirse al perdón que tanto anhelaba. Pero la ansiedad crecía. ¿Podría atreverse a enfrentar el rechazo de Ana? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día tan esperado llegó. El pastel, adornado con flores de cempasúchil, era una obra maestra, un faro de esperanza en medio de la tensión. Los murmullos familiares resonaban en el ambiente, cargados de expectativa y ansiedad. María observaba a su alrededor, cada rostro reflejaba curiosidad, pero también un vistazo al pasado lleno de decepciones. La atmósfera se encierra en silencio antes de que las palabras que no se dijeron estallen, trayendo consigo un torrente de emociones que amenazaban con romper cualquier atisbo de paz. Ana, visiblemente incómoda, contemplaba el pastel, mientras el aire vibraba con la posibilidad de un nuevo comienzo o de un adiós definitivo. María sintió como su pecho oprimía su respiración. Las miradas se cruzaron. En ese instante, todos esperaron una señal, un gesto que pudiera restaurar lo que se había perdido. La pregunta flotaba en el aire, desafiando toda razón. ¿Sería suficiente este pastel para derribar muros construidos por celos y malentendidos? La tensión era palpable. Cada parpadeo sentía como un intento desesperado de abrirse a lo que podría ser. Pero en su interior, María sabía que el futuro de su relación con Ana pugnaba por despegar entre fragmentos de tristeza y promesas aún no cumplidas. ¿Podrían realmente volver a ser hermanas? María respiró hondo, sintiendo el peso del momento. El tiempo parecía detenerse cuando sus ojos se encontraron con los de Ana. Una marea de recuerdos la invadió, risas compartidas, discusiones sobre recetas y un sueño de repostería que alguna vez habían construido juntas. Pero ahora, todo eso se sentía como un eco distante, ahogado por la culpa y las heridas no sanadas. Era el instante que había estado esperando, pero no había garantía de que lo que estaba por suceder fuera la respuesta que tanto anhelaba. Ana tomó un paso hacia adelante, su rostro una mezcla de incomodidad y curiosidad. María sintió que su corazón latía con fuerza mientras se preparaba para hablar. Era un momento decisivo, más que un simple intento de reconciliación. Era la materialización de la ambición que había cultivado durante años, un reflejo de su crecimiento personal y profesional. Pero también era un reconocimiento de su vulnerabilidad, una entrega de su corazón a alguien que había decidido alejarse. Ana murmuró, buscando las palabras adecuadas. Este pastel, lo hice para ti. No solo por el Día de los Muertos. Quiero que sea un símbolo de lo que solíamos ser, de lo que aún podemos ser. Su voz temblaba, y las dudas empezaron a inundar su mente. ¿Podría realmente ser ese el camino hacia la reconciliación? Ana, al principio,
permaneció en silencio, sus ojos fijos en la magnífica creación que resonaba con la historia familiar que habían compartido. La tensión en la sala era palpable, cada miembro de la familia observaba, conteniendo la respiración. Las manos de María temblaban ligeramente mientras esperaba la reacción de su hermana. Sin embargo, una parte de ella recordaba las enseñanzas de su mentor. La repostería no era solo un arte sino también un vehículo para la comunicación. Se trataba de crear, de ofrecer, y esto podría ser un nuevo comienzo. Pero la realidad de los celos y la traición aún se cernía entre ellas como una sombra. Ana rompió el silencio, y lo que dijo dejó a María al borde de la desesperación. ¿Por qué ahora? Después de todo este tiempo, de todos los momentos que perdimos, ¿vas a intentar arreglarlo con un pastel? La desilusión se notaba en su voz. María sintió que el aire escapaba de sus pulmones. La sinceridad de su hermana la hirió, pero, en el fondo, también la motivó a seguir adelante. Porque he aprendido que a veces hay que arriesgarse a ser vulnerable. No sé si podemos volver a ser lo que éramos, pero estoy dispuesta a intentarlo, aunque no haya garantías. Las palabras resonaron, pero la guardia de Ana permaneció erguida. Había algo que aún la frenaba. Fue entonces cuando María decidió abrirse completamente, y no solo sobre su deseo de reconciliación, sino sobre su viaje personal en estos 5 años. Le habló sobre las noches en vela, la dedicación al negocio, la tristeza que la había acompañado. Te he echado de menos, Ana, más de lo que puedes imaginar. Este pastel es solo parte de un intento. Quiero compartir mi vida contigo nuevamente. María sintió la necesidad de ser audible, de que sus emociones fluyeran como los ingredientes en su taza. Ana, por primera vez, parpadeó con intensidad. Pero antes de que pudiera reaccionar, la distancia de los años pesó entre ellas nuevamente. La tensión se transformó en incógnitas y en un camino no explorado. ¿Podría realmente el amor encontrar su camino de regreso? María, en su interior, sabía que no sería fácil, que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Cuestionaría cada obstáculo en su camino. Las emociones pesadas no se disiparían con simples palabras o un pastel. Tendría que construir nuevamente la confianza, desbloquear la relación que había sido un pilar de su vida. Antes de que María pudiera preguntarle a Ana si estaba lista para avanzar, se dio cuenta de que el viaje hacia el perdón no estaba completo. Un último ingrediente estaba por añadirse, la sinceridad profunda, esa que solo se obtiene enfrentándose realmente al dolor y la verdad. Mientras se preparaba para abrirse, la incertidumbre flotaba en el aire. Era el momento decisivo que podría cambiarlo todo, pero su corazón la empujaba a seguir. ¿Estaría Ana lista para escuchar y darle una oportunidad a su relación? ¿O el dolor del pasado seguiría siendo un muro infranqueable? María sintió como la tensión en la habitación se hacía intolerable. Se responsabilizaba de la incertidumbre que coexistía con cada palabra no pronunciada. Mientras sus pensamientos batallaban entre el arrepentimiento y la esperanza, recordó el camino de autodescubrimiento que había recorrido. Era tiempo de enfrentar la verdad, de arrojar luz sobre los secretos que las habían llevado a esta distancia. Cuando te fuiste, me sentí perdida, empezó a decir, encontrando en sus palabras una puerta hacia la honestidad que tanto necesitaba. Creí que podía hacerlo sola, que todo sería más fácil. Pero no fue así. Sus manos temblorosas se aferraron al borde de la mesa, como si sostenían una cuerda delgada que no podía romper. Ana, aún con una expresión crítica, parecía sopesar esas revelaciones. María buscó en sus ojos la chispa de empatía que había sido tan familiar. Pero el miedo únicamente proyectaba sombras en su rostro. Pasé días cuestionando mis decisiones, sintiendo que fallé en seguir nuestro sueño juntas, continuó, elevando la voz con cada palabra. Abrí mi propia pastelería y le puse el nombre que siempre habíamos soñado. Sin embargo, la soledad me envolvió. En ese instante, no era simplemente la repostería lo que anhelaba, era el lazo fraternal que había separado, la revelación de su lucha era liberadora y pesada a la vez. María se sentía más fuerte al compartir este fragmento de su vida. Cada línea de su historia era un ingrediente que había añadido a su propio crecimiento, y no podía controlarlo. Había estado construyendo su vida como un pastel, capa tras capa, pero siempre faltaba el sabor familiar que Ana le había dado. Ana frunció el ceño. ¿Ves? Has hecho todo esto sin mí, sin siquiera preguntar si quería ser parte de ello. Esa herida era palpable. Es cierto, pero no fue porque no quisiera. Estaba atrapada en mi propia inseguridad. No sabía si, al invitarte,
las cosas volverían a ser las mismas o si eso solo aumentaría el dolor. Esa declaración dejó un eco en el aire, una verdad que resonaba con la angustia de un tiempo perdido. Ambas compartieron un momento de silencio cargado de emociones contradictorias. Eran dos mujeres atrapadas en el mismo laberinto emocional, solo que con perspectivas diferentes. María comprendió que no solo debía enfrentar a su hermana, sino también a las versiones de sí misma y de Ana que habían cambiado y evolucionado en su separación. La ardiente necesidad de reconectar competía con la tentación de rendirse ante la historia que habían tejido de amor y resentimiento. Sabía que las palabras eran solo el primer paso, el verdadero desafío radicaba en el trabajo continuo y la rabia liderando un camino difícil. ¿Podría el conflicto ser el catalizador para una mayor colaboración en sus vidas? Por favor, Ana, dame la oportunidad de compartir lo que he aprendido, imploró María, sintiéndose más vulnerable que nunca. El instante era decisivo, y mientras lo decía, el peso de su autenticidad formó puentes en el aire. La sinceridad se había convertido en un arma poderosa, pero, ¿sería suficiente para transformar el dolor del pasado en un nuevo principio? Ana, por fin, parecía contemplar sus palabras con consideración. Sus labios se entreabrieron como si estuviera a punto de dar una respuesta que cambiaría el rumbo de sus vidas. El silencio se volvió ensordecedor. Si decides abrirte a mí, también tendré que enfrentar mis propios miedos, afirmó Ana, y en aquella declaración, María vislumbró la posibilidad de un nuevo comienzo. De repente, el aire estaba cargado de promesas y desafíos, pero en aquel diálogo frágil y revelador, la verdad aún estaba en juego. El camino hacia la reconciliación era incierto, y los obstáculos que restaban se agrandaban. Mientras Ana y María se miraban un segundo más, palpando el reto que implicaba la palabra reconciliación, la angustia de un futuro desconocido se cernía sobre ellas. Sin embargo, María tenía la certeza de que, con cada conversación, cada riesgo, estaban acercándose a la posibilidad de una pieza final que daría otro sabor a su relación. Nuevos secretos y miedos seguirían surgiendo, y el viaje apenas comenzaba. ¿Pero podrías dejar el pasado atrás?, preguntó Ana, desafiando a María a enfrentar la real batalla que se acercaba, una confrontación entre lo que fueron, lo que eran y lo que podrían hacerse. María inhaló profundamente, sintiendo como las palabras de Ana resonaban en su interior. La pregunta era un reto que desnudaba la esencia de su vínculo. Su mente se apresuró, barajando recuerdos, promesas y temores. ¿Podría realmente dejar atrás lo que las había desgastado durante tanto tiempo? No era solo el pasado el que pesaba sobre sus hombros, eran las expectativas que ambas se habían creado en la ausencia de la otra. Sí, quiero dejarlo atrás, respondió con una voz que apenas alcanzó a salir. Pero, al mismo tiempo, se dio cuenta de que esa intención requería una acción genuina, un compromiso tangible. Cerrar esa herida abriría espacio para nuevas cicatrices, pero también para un renacer. La idea la aterraba y emocionaba en igual medida, la mirada de Ana buscaba un asidero. Entonces, ¿cómo? No puedo simplemente olvidar lo que sentí. Me dejaste fuera, María. No fue solo una decisión de negocio, fue una traición personal. Su voz tembló, revelando la vulnerabilidad que ambos tenían disfrazada de coraje. Entiendo. Y me pesa más de lo que puedes imaginar. Pero también he estado aprendiendo, creciendo. Cualquier intento de justificar sus acciones la avergonzaba, pero sabía que debía compartir su evolución personal. Ese proceso no solo había sido acerca de abrir una pastelería, había implicado introspección y un descubrimiento personal que nunca imaginó. Después de que te fuiste, cada pastel que hice me recordaba a ti, continuó. Al principio, era un reto. Pero luego, con cada mezcla, con cada nuevo cliente que entraba en mi tienda, comprendí que estaba moldeando mi propia identidad, no solo la de una emprendedora, sino también la de una hermana perdida. Su voz vibró con sinceridad, esperando alcanzar el corazón de Ana. Ana la observaba, su expresión una mezcla de deseo de conexión y escepticismo. ¿Y eso soluciona todo? ¿Es suficiente para curar el dolor que causaste? Aquí, María percibió el conflicto interno de su hermana. A veces, un cambio radical en la vida no era suficiente si no iba acompañado de un compromiso auténtico. Sé que no es suficiente, pero estoy dispuesta a trabajar por ello. No quiero que nuestra relación siga definida por esta herida. He creado una nueva línea de pasteles, inspirada en las memorias que tenemos juntas. Quiero que probemos una receta que nunca llegamos a hacer, el pastel de café con mazapán. Recuerdo que soñábamos con esto, Ana.
Quiero hacerla contigo. Un destello de interés cruzó por la mirada de Ana, como si la mención de la receta evocara una chispa de nostalgia. ¿Un pastel? Su tono era cauteloso, pero María entendía que allí había una puerta entreabierta. Sí. Si avanza, podría llegar a ser un símbolo de nuestro nuevo comienzo. Cada pastel que horneemos me permitirá redescubrir nuestra conexión. Y quizás te dé un poco de sentido a lo que significamos la una para la otra, explicó María, cada palabra intensificando su deseo de que su hermana se uniera a ella en esta nueva etapa. Ana pareció ponderar la propuesta, su mirada viajando hacia el pasado donde compartían risas y alegrías entre harinas y betunes, visibles en los colores de sus sueños. Si me comprometo a esto, no quiero que sea solo una fachada. Necesitamos abrirnos, no solo hornear. La seriedad de Ana era clara, y María sintió la profundidad de la carga que esa propuesta implicaba. Entonces, empecemos, María dijo, llenándose de esperanza. La negociación había comenzado, pero, internamente, sabía que las dulces interacciones en la cocina no reducirían automáticamente la historia de resentimientos acumulados. Las olas de ansiedad comenzaron a invadir su ser. Acu que sí, podían hacer un pastel juntas, pero la verdadera mezcla sería la de sus emociones. El camino hacia la reconciliación era nebuloso, y los ingredientes no eran tan simples como harina y azúcar. Pero había algo que le palpitaba en el corazón, el deseo. María tomó una decisión audaz. Establezcamos condiciones. Compartamos nuestras luchas y sueños, al igual que los ingredientes. Sin guardarnos nada. La cocina se convierte en un espacio de honestidad, y no solo en un lugar de creación. Vamos a darnos esa oportunidad. Ana asintió lentamente. De acuerdo. Pero será difícil. No prometo que todo sea fácil. Tenemos mucho que resolver. Lo sé, dijo María, sintiendo la adrenalina de un nuevo camino que se abría ante ellas. El diálogo habíase vuelto un juego peligroso, un desafío donde ambas se exponían. Pero, al mismo tiempo, eso era precisamente lo que necesitaban. Mientras Ana comenzaba a moverse por la habitación, imaginando la obra que realizarían, María defendió la emoción que emergía dentro de ella. Por primera vez en años, no solo se sentía como una pastelera, sino como una hermana que busca redescubrir su conexión, pero algo en el fondo la inquietaba. ¿Podrían realmente reconstruir lo que habían perdido, o el proceso las haría perderse aún más? La incertidumbre se cernía como un suave velo, y todo parecía a punto de cambiar. Un rostro sombrío apareció en su mente. La mirada crítica de su antiguo rival, Carla, la había marcado como la competencia que podría amenazar su futuro. ¿Y si ella decide volver a interferir?, se preguntó, sintiendo el peso de la posibilidad de un nuevo conflicto. El reto parecía más exigente de lo que había anticipado. La batalla estaba lejos de terminar, y nuevas fuerzas estaban a punto de entrar en juego. ¿Estaban ambas listas para enfrentar ese desafío? ¿Podrían realmente proteger su nueva alianza ante las adversidades externas que se avecinaban? María se sentía atrapada entre el pasado y un futuro incierto. La idea de hornear juntas un pastel no solo era una promesa de reconciliación, sino también un desafío emocional que necesitaba enfrentar. Mientras Ana se movía por la habitación, la ansiedad de María aumentaba. Sabía que preparar el pastel significaría más que simplemente mezclar ingredientes. Se trataba de mezclar emociones, recuerdos y anhelos. Antes de avanzar, necesitaba un enfoque claro. Se llenó de determinación, dispuesta a no dejarse arrastrar por el temor o la inseguridad. Ana, empecemos a trabajar primero en nuestra receta. Te prometo que haré todo lo posible por hacerla perfecta, pero también debo pedirte que compartas lo que sientes, incluso si duele, sugirió, con el corazón latiendo fuertemente. Con cada paso que daban, el camino hacia su nueva relación se tornaba más claro. Comenzaron a buscar ingredientes en la cocina como símbolo tangible de su colaboración. Cada harina que tocaban y cada estrella de anís que elegían era una pequeña victoria. Sin embargo, el ambiente se sentía tenso. Ana parecía ausente, perdida en sus propias preocupaciones. ¿Estás segura de que podrás manejar esto? Porque la verdad es que todavía me siento herida, dijo Ana, cortando el aire con su sinceridad desarmante. No solo voy a manejarlo, voy a crecer de esto. He tenido que construir todo desde cero, y no quiero seguir dejando atrás todo lo bueno que tuvimos, respondió María, sus palabras cargadas de una emoción cruda. La idea de perder la conexión con su hermana en cada paso del proceso estaba lejos de ser aceptable. Por primera vez en mucho tiempo, fue capaz de abrirse.
Compartió cómo había sido el comienzo de su negocio, del amor por la pastelería a las noches de insomnio y las horas de trabajo desgastantes que habían definido su vida. Ana escuchaba, y María podía ver cómo estas palabras comenzaban a hacer mella en ella. Las experiencias compartidas comenzaron a tender un puente entre sus corazones. Sintiendo que era el momento de hacer un esfuerzo por hacer que el presente fuera más ligero, María fue más allá. Recordemos lo que nos unía, cocinar juntas, pero con nuevas historias que contar. Mi primera misión es mostrarte lo que he aprendido, como cada fracaso me hizo mejor pastelera y, más importante, mejor hermana. Ana la miró con un destello de comprensión, pero la tensión seguía estando presente entre ellas. ¿Estás dispuesta a enfrentar lo que se interponga en nuestro camino, incluso si eso significa lidiar con tus inseguridades y los celos que he tenido por tu éxito? Sí. Estoy lista para enfrentar mis demonios. Pasar años sintiendo que te perdí porque estaba detrás de un mostrador no es algo que pueda soportar de nuevo, respondió María, sintiendo que el verdadero desafío no solo era el pastel, sino su reconexión. Aparecería Carla, su rival, seguramente con la intención de interrumpir su camino de crecimiento. Desarrollar la confianza que había estado creciendo entre ellas era un reto mayor que aprender a hacer un pastel. El pasado ya no era lo que las definía. Era su disposición a enfrentar el futuro juntas lo que realmente contaba. Mientras comenzaban a mezclar los ingredientes, María sabía que lo que realmente necesitaba era hacer un espacio para el diálogo honesto. Prometamos no dejarnos influir por otros. Carla puede ser un obstáculo, pero esta vez no voy a dejar que su sombra decida nuestro futuro, sentenció. Ana asintió con la cabeza, reconociendo la gravedad de su promesa. Juntas, decidieron que cada paso en su cocina no sería solo una operación, sino una revelación de sus luchas y sueños. María sintió que la calidez empezaba a brotar en su interior, una sombra de duda aún la mantenía en alerta. ¿Realmente podían las dos lograr encontrar la manera de dejar atrás una historia cargada de resentimiento? La historia del pastel de café con mazapán aún no se había escrito, y con cada mezcla, había una pregunta inquebrantable. Estaban ambas dispuestas a exponer sus almas. Lo que parecía una simple receta empezaba a tomar forma como una confrontación viviente. En un rincón de su mente, la imagen de Carla reapareció, como un eco que no la dejaría en paz hasta que enfrentara una verdad desafiante. La batalla no traspasaba solo lo personal, sino lo profesional, y sin embargo, cada nuevo batido prometía esperanza. De pronto, el sonido del timbre la sacudió. ¿Puede ser Carla? La inquietud de María inundó el ambiente mientras Ana la miraba con ojos entrecerrados. El desafío estaba a punto de elevarse nuevamente. ¿Cómo manejarían la situación si la sombra del pasado decidía interrumpir el frágil renacer que comenzaba a formarse en su cocina? La tensión se palpaba, y María supo que el verdadero reto apenas comenzaba. María respiró hondo, sintiendo como la energía en la habitación cambió en un instante. El timbre resonó nuevamente y su corazón comenzó a latir con más fuerza. ¿Podía enfrentarse a Carla justo en este momento tan frágil? Había tantas preguntas que invadían su mente. La primera, de todas, ¿cómo podrían mantener la conexión que habían empezado a reconstruir ahora que una figura del pasado estaba a punto de asomarse? Podrías ir a abrir, si quieres. Sé que lo que Carla representa puede ser incómodo, pero también es una parte de tu historia, sugirió Ana, manteniendo la voz suave, casi como una invitación a que María luchara contra sus inseguridades. Su hermana había dado un paso hacia adelante en su propio proceso, y eso le dio fuerzas. La necesidad de crecer y enfrentarse a su pasado la impulsó a moverse hacia la puerta. Mientras se acercaba, su mente se llenó de recuerdos de las batallas que había librado en la pastelería y de las palabras venenosas que Carla había lanzado en momentos de inseguridad. No, no puedes dejar que esto te detenga, se repetía en su interior. Al abrir la puerta, Carla sonrió, pero María podía ver más allá de esa amabilidad forzada. La comodidad que parecía transmitir era solo un disfraz. Hola, María. ¿Puedo pasar? Preguntó, aunque su tono mostraba más de un imperativo que una verdadera consulta. Entra, respondió María, a la vez fascinada y nerviosa por el desafío que presentaba la rivalidad. Carla cruzó el umbral, notando la atmósfera tensa de la cocina. Haciendo un nuevo pastel. Supongo que es una buena forma de revivir viejas tradiciones, insinuó, con ese tono que tanto la había herido. María sintió la picadura de esas palabras, pero no podía dejar que la desalentaran. Sí, es un nuevo comienzo, en todos los sentidos, replicó, tratando de que su voz sonara firme. Ana, que había permanecido en un segundo plano,
se dio cuenta de una verdad palpable: el hecho de que necesitaban unirse aún más ante las insinuaciones de Carla. Nos estamos desafiando a seguir adelante. No se trata de competir contigo, Carla, afirmó Ana, interrumpiendo la tensión. Qué bonito suena eso, pero ya sabemos que la competencia es lo que realmente importa en este mundo, replicó Carla, ajustando su cabello con una seguridad calculada. María sintió que cada palabra era un golpe, y mientras mezclaba la masa con más fuerza de lo habitual, reflexionó sobre el dilema que enfrentaba. Era el momento de decidir cómo quería salir de esta situación, enfrentándola con desdén o firmando una paz genuina que pudiera sanar más que hacer daño. Carla, si tomamos esta situación como una competencia, solo contribuimos a mantener la división. Mi verdadero desafío ahora es la reconciliación con Ana y el crecimiento personal. Quizás tú también deberías considerarlo, dijo María, sorprendida por la convicción en su propia voz. Las palabras resonaron en la cocina como un eco de posibilidades. Una sombra de sorpresa cruzó la cara de Carla, que no estaba acostumbrada a encontrar resistencia. ¿Te crees más fuerte ahora? ¿Crees que el éxito se mide así?, preguntó, su fachada de confianza quebrándose apenas. María sintió que una chispa de esperanza se encendía en su interior. El éxito no se mide solo en logros, Carla. Se mide en las conexiones que mantenemos, y la forma en que elegimos enfrentar nuestros miedos. Estoy dispuesta a empezar de nuevo, a construir algo diferente, respondió, sintiendo como cada palabra tenía un peso emocional. Carla evaluó la respuesta, pero había algo en la determinación de María que la incomodaba. La incertidumbre llenó el espacio, y aunque el desafío de la rivalidad se había intensificado, María sabía que había tomado una decisión fundamental. En ese instante, se dio cuenta de que el franquear este nuevo camino no solo significaba enfrentar a su hermana, sino también a sus propios temores y, quizás, a esas inseguridades que la habían mantenido atrapada. Pero antes de que la conversación pudiera desarrollarse más, Carla respondió: si eso es lo que quieres, estoy lista para desenterrar viejas heridas. Pero no olvides que yo también tengo mis propias ambiciones. Mientras esas palabras flotaban en el aire, María sintió como la lucha personal se transformaba en un juego de poder. El desafío se había intensificado, llevándola al límite de su resiliencia. En ese momento, se dio cuenta de que no solo debía atravesar la historia de su pasado con bravura, sino también reescribir su futuro, siendo más que una simple pastelera en busca de su verdad. La cocina, que había empezado como un lugar de creación, se estaba convirtiendo en un campo de batalla emocional. Y mientras Ana la observaba, eso mismo encendía el deseo de María de no solo enfrentar a Carla, sino de demostrar, finalmente, quién era realmente y qué representación tenía su propio éxito. El sonido de alertas en su mente resonó. ¿Cuántos frentes más había que revisar para asegurarse de que una nueva historia pudiera escribirse? La reflexión latente se volvió cada vez más apremiante cuando comprendió que esta era solo la primera de varias confrontaciones necesarias. La lucha por la redención personal y la reconciliación apenas había comenzado, y cada ingrediente, cada emoción, cada palabra contaban, y justo cuando se sintió un poco más segura, la advertencia de Ana acerca de enfrentar sus inseguridades caló hondo, y María se preguntó si realmente estaba lista para asumir la complejidad que el desafío implicaba. Las respuestas estaban al borde de su comprensión, y una nueva pregunta pululaba: ¿cómo transformaría el futuro si el pasado no dejaba de asomarse? La cocina, una vez más, sería testigo de un tenso enfrentamiento, y la fecha de vencimiento de su aceptación se acercaba más rápido de lo que pensaba. Cada batido se hacía más intenso, y con cada mezcla, el desafío se tornaba más real. ¿Quedaría espacio para la reconciliación o se desataría una guerra que las dejaría a ambas más quebradas que antes? El ambiente en la cocina se volcó en una mezcla de tensiones que antes parecía impensable. María se internó en su mente, analizando sus pasos mientras la masa seguía tomando forma en sus manos. Cada ingrediente añadido era consciente: la harina, el azúcar, los huevos, no eran solo productos, eran piezas de su historia, recordatorios de lo que había vivido y lo que deseaba construir. Las palabras de Carla se repetían en su cabeza, agazapadas en un rincón de su pensamiento como sombras que amenazaban con crecer más grandes. ¿Qué tal si la competencia nos lleva a algo nuevo?, pensó, apretando los dedos en torno al bol, tratando de canalizar su ansiedad en su arte creativo. Esos momentos de duda se interponían entre ella y su desarrollo. Su corazón se desbordaba de ideas y anhelos, pero su mente luchaba con réplicas del pasado que podían aniquilar su confianza. Ana, con un espacio de percepción más clara, observó a su hermana mientras se concentraba en el batir. «María, ¿estás bien?», preguntó con suavidad, rompiendo el silencio que parecía envolverla.
La dulce fragancia de la mezcla trigo-azúcar era un recordatorio potente de que la cocina también podía ser un refugio, un lugar donde reconfigurarse. Sí, respondió María, más para apaciguar la inquietud interna que para convencer a su hermana. Sabía que la respuesta era superficial, limitada. Solo necesito enfocarme. Pero el enfocar se transformó en una defensa. El arte de hornear había sido siempre su refugio ante críticas, pero ahora, con Carla en la habitación, era difícil liberar las tensiones acumuladas. Las inseguridades comenzaban a salir a flote, a llenarla de un profundo conflicto interno, enfrentar el desafío o retroceder. Un resquicio de determinación brilló en su interior. María comprendió que había llegado el momento de dejar de ser la niña temerosa que solía ser. Voy a usar esto, murmuró para sí misma. Cada leve roce del batidor era ahora una celebración de su fuerza y, al mismo tiempo, un claro aviso de que todo lo que había pasado reclamaba resolución. De pronto, un impulso decidido la llevó a frente. Carla, ¿por qué no hacemos esto juntas? La propuesta sorprendió no solo a Carla, quien alzó una ceja, sino también a Ana, que entrecerró los ojos incrédula ante la audacia de María. Podemos crear un pastel como nunca antes, continuó, sintiendo que había abierto una puerta a nuevas posibilidades. ¿Unir fuerzas? ¿Por un pastel? La incredulidad de Carla quedó expuesta en su tono. ¿Estás dispuesta a dejar atrás todo lo que ha pasado para sumarte a esta locura? Sí, declaró María, con la voz firme. Si esto representa una nueva tradición, un nuevo comienzo, quiero ser parte de ello. Esto es más que un dulce, tiene que ser un símbolo de lo que podemos ser si decidimos colaborar en vez de competir. María percibió que su oferta no solo desafiaba a Carla, también la lanzaba a sí misma a la pista de baile de sus propias limitaciones. ¿Sería capaz de transformar esa energía competitiva en un impulso singular? Por un momento, la duda se instaló nuevamente en su pecho y la frialdad de la inseguridad se mezcló con el calor de su determinación. Era un riesgo, sí, pero el anhelo de superación ya había comenzado a germinar y crecía con vigor. Y si fallamos, bueno, al menos lo intentamos, añadió rápidamente, como un intento de suavizar el desafío implícito. Pero al cruzar la mirada con Ana, notó un destello de aprobación. Esto podría funcionar si nos enfocamos en el proceso, no solo en el resultado. Carla se cruzó de brazos, evaluando. ¿Qué te hace pensar que no veré esto como otra oportunidad de éxito medido? Porque si asumes que la colaboración es una pérdida, entonces te estás arriesgando a perder mucho más. Tal vez el verdadero éxito esté en el intento, no solo en el resultado. Las palabras resonaron entre las tres, y el espacio parecía cargarse de posibilidades. La cocina, antes un campo de batalla emocional, empezaba a transformarse en un taller de reconciliación. Al final, lo que parecía un simple pastel de recuperación podría muy bien convertirse en el símbolo de su evolución. Mientras el reloj seguía su marcha, María sintió que algo trascendental estaba comenzando. Las inseguridades que la habían atrapado tantas veces antes se desvanecían. En su lugar, una nueva fuerza surgía, impetuosa. La experiencia por venir se convertía en un acto de voluntad, un empujón hacia el futuro, pero todo estaba en juego. ¿Serían capaces de poner de lado el pasado y habilitar un nuevo capítulo de su historia? Débil, pero resplandeciente, la oportunidad estaba al borde, esperando que dieran el primer paso. La incertidumbre se aferraba, desafiándola a tomar decisiones que definirían su próximo despertar. Y justo cuando el primer batido se unía en armonía con el esperanzador aroma, el sonido del timbre interrumpió su incursión hacia el futuro, llevando consigo el eco de un nuevo desafío. ¿Quién podía estar al otro lado y qué significaría para su jornada? María sintió que un nuevo giro estaba a punto de presentarse, y su corazón se aceleró anticipando lo desconocido. La historia no ha terminado, pensó, con la curiosidad burbujeando en su interior. La brisa fresca que entró por la puerta entreabierta parecía llevar consigo un aire de incertidumbre, cargado de expectativas. María se giró bruscamente hacia la entrada, dejando de lado la mezcla que apenas comenzaba a tomar forma en su mente. El timbre seguía sonando, como si presionara un botón en su interior que activara una oleada de recuerdos y emociones no resueltas. ¿Quién será?, preguntó Ana, entre curiosa y nerviosa. Carla, aún con los brazos cruzados, lanzó una mirada escéptica, como si el mundo exterior pudiese interrumpir el delicado proceso de sanación que comenzaba a fraguarse en la cocina. María sintió que tenía que tomar una decisión, no solo sobre abrir la puerta, sino sobre cómo seguir adelante.
Era el primer test real que pondría a prueba la resolución que había surgido en ella. No tengo idea, respondió María, tratando de mantener la calma, pero voy a abrir. La idea de enfrentarse a lo inesperado se insinuó como una metáfora de su viaje interior. Necesitaba recordar que no siempre podía controlar lo que pasaba a su alrededor, pero sí cómo reaccionar ante ello. Con un paso firme pero vacilante, avanzó hacia la puerta, la mariposa de la ansiedad revoloteando en su estómago. Cuando giró la manija y abrió la puerta, una figura familiar apareció ante ella, su antigua profesora de cocina, Lucía. La mujer sonreía con calidez, pero María pudo captar un atisbo de sorpresa en su mirada. No pensé que llegaría justo en este momento, dijo Lucía, con una mezcla de alegría y preocupación. Quería hablar contigo. Hola, Lucía, dijo María, sintiendo una mezcla de calidez y presión. ¿Pasa algo? Vengo de una conversación con Carla, respondió Lucía, con un tono que denotaba seriedad. Me ha hablado sobre la competencia. Y también de lo que has estado trabajando aquí. Sus ojos brillaban con la intensidad de alguien que había guardado la fe en las capacidades de María. Creo que hay algo importante que debes saber. María sintió que su corazón latía más rápido. Las palabras de Lucía parecían estar siempre un paso por delante de su entendimiento. Esa revelación podría ser la clave para su avance personal o, por el contrario, la razón para dar un paso atrás. Mientras Lucía hablaba, María se dio cuenta de que la presión de la competencia iba más allá de lo que había imaginado. ¿Estás lista para escuchar?, preguntó Lucía, una chispa de pragmatismo asomándose entre sus facciones serenas. El dulce aroma del azúcar y la mantequilla se mezclaba con el aire enrarecido por la tensión. Estoy lista, respondió María, alzando la vista hacia su profesora, absorbiendo cada palabra como si fueran ingredientes para una receta crucial. En la cocina, lo que hemos creado hasta ahora puede ser revolucionario, pero tu mayor desafío no es el pastel. Es lo que estás dispuesta a dejar atrás, el temor al fracaso, los rencores pasados, y sobre todo, la idea de que necesitas hacerlo sola. La competencia no es solo fuera de ti, sino también dentro de ti, María. Entonces, la comprensión empezó a aflorar. Contener sus demonios internos era la verdadera batalla que estaba librando. Reconoció que las palabras de Lucía resonaban en las profundidades de su ser y comenzaban a desmantelar las murallas de inseguridad que la habían cercado durante años. Quiero que entiendas que todos enfrentamos luchas internas. Tu talento y creatividad pueden ser un puente hacia la paz, pero también una vía para confrontar esos ecos de la rivalidad que tanto te han lastimado. El pastel que deseen crear puede no ser solo una celebración, debe ser un renacer. María asintió lentamente, las palabras de Lucía reverberaban en ella. Había llegado el momento de decidir qué quería llevar adelante hacia el futuro y que parte de su identidad necesitaba ser rediseñada. ¿Estás lista?, volvió a preguntar Lucía, su voz suave pero firme. Los ojos de María se encontraron con los de su hermana, y en ese momento comprendió que estaba siendo impulsada hacia una nueva forma de ver no solo la cocina, sino su vida. En ese instante, María sintió el peso del desafío, pero también del potencial. La oportunidad estaba ahí, aunque aún se mantenía el velo de la incertidumbre. Se respiró profundamente y se preparó para la revelación que podría cambiarlo todo. El sonido de la puerta trasera que se cerraba les recordó que el tiempo avanzaba. No podía evitar la pregunta que latía intensamente en su mente. ¿Qué otros obstáculos tendría que superar y qué otras verdades podrían salir a la luz antes de que esta nueva receta estuviera lista? Sintiéndose más lista que nunca, María sabía que lo que estaba por descubrir no solo definía su futuro, sino el de todos a su alrededor. El eco del silencio se instaló en la cocina después de que María aceptara las palabras de Lucía. Era un silencio que no solo cargaba incertidumbre, sino también la expectativa de un cambio inminente. Se sintió entre dos mundos, el que había conocido, lleno de inseguridades y rencores, y un nuevo horizonte que comenzaba a despejarse con la promesa de liberación. Quiero que hagas algo, dijo Lucía, interrumpiendo sus pensamientos. Quiero que pienses en todas las cosas que te han frenado. No solo en la cocina, sino en la vida. ¿Qué te gustaría hacer si no tuvieras miedo? La pregunta caló hondo en María. Esa idea de un futuro sin el lastre de la duda era tentadora. Recordó las razones por las cuales había tomado la decisión de alejarse de una primera competencia. El miedo, las expectativas ajenas y, sobre todo, el resentimiento que había acumulado como una pesada carga. Todo se resumía en la misma palabra: fracaso. Quiero abrirme a lo nuevo, pero su voz titubeaba. No sé si puedo enfrentarme a mis propias inseguridades y, peor aún,
al juicio de los demás. La competencia es dura, y no estoy lista para volver a sentirme pequeña. Lucía sonrió ligeramente, como si esperara esa respuesta. ¿Y si te dijera que ser pequeña no es una condición permanente? Que el valor está en reconocer tus talentos y aprender a usarlos, no en compararte con otros. La competencia debe ser entre la mejor versión de ti y la que eres ahora. María sintió un leve destello de determinación entre sus dudas. Comenzó a pensar en el momento de su vida en el que había estado más segura de sí misma, cuando se había atrevido a experimentar en la cocina, a rediseñar recetas familiares. En esos instantes, había dejado de lado el miedo y se había permitido crear. Pero esos recuerdos también estaban teñidos de una amarga nostalgia. Sin embargo, el epílogo de su historia estaba aún por escribirse. Tal vez lo que necesito es un plan, sugirió María, despertando en ella la voz que llevaba tiempo dormida. Se sentó en la mesa de la cocina, sacando un cuaderno desgastado que había utilizado para sus primeras recetas. Necesito un enfoque, metas un camino. Lucía asintió, animada por el cambio de tono. Desde la distancia, la cocinera pareció entender que cada uno de esos pasos sería clave para el crecimiento personal de María. Muy bien. Empecemos por tus metas. ¿Cuál es el primer objetivo que puedes establecer para ti? Con un lápiz en mano, María comenzó a esbozar sus ideas. Tal vez, su primer objetivo no debía ser solo ganar la competencia, sino recuperar la confianza en su proceso creativo. Quería enfrentar lo que había dejado atrás y transformarlo en un impulso hacia adelante. Mientras escribía, comenzó a sentir que cada palabra era un ladrillo que levantaba una nueva estructura sobre los cimientos tambaleantes de su autoestima. Quiero experimentar y reconectar con mi pasión por la cocina, dictó María, sus ojos brillando mientras plasmaba la nueva dirección que deseaba tomar. Quiero entender cómo fusionar mis ideas y tradiciones sin tener miedo de lo que piensen los demás. Cada palabra que escribía representaba un murmullo que se convertía en un grito de liberación. Todo lo que había dejado de lado por miedo y celos empezaba a transformarse en una poderosa catarsis. Mientras terminaba de detallar sus metas, Lucía la observaba con una mezcla de orgullo y esperanza. Recuerda que la cocina no es solo técnicas y recetas, es un campo de expresión, le recordó. Entrena también tu mente para ser flexible, abierta a fallar, a experimentar. Esa es la verdadera esencia de un chef. María asintió, consciente de que la línea de partida de su nuevo comienzo no era la cocina, sino su propio yo. Se sintió liberada, pero también asustada. Era el renacer que tanto necesitaba, aunque no sin sus inseguridades. De pronto, la tensión en el aire cambió de tono. Las expectativas y emociones que había enterrado empezaron a resurgir. Quienes la rodeaban en la cocina eran también parte de ese proceso. Con el cierre de su primer capítulo, algo aún más grande comenzaba a gestarse. Ahora, el siguiente paso, dijo Lucía, marcando un compás en la mesa. ¿Cómo te enfrentarás a la competencia y a tus antiguos miedos cuando llegues a la primera prueba? Esa pregunta resonó en la mente de María. El enigma de la competencia y sus propias inseguridades brillaba frente a ella, lista para ser desmadejada. ¿Podría realmente transformarse en la chef que siempre había querido ser, o el pasado la atraparía de nuevo antes de que pudiera avanzar? Ella no lo sabía, pero estaba dispuesta a descubrirlo. Así, María se preparó para enfrentar no solo su pasado, sino también los retos que aún esperaban a la vuelta del camino, sin eludir el destino que la había estado esperando. María, con su corazón acelerado, sentía como la atmósfera en la cocina había cambiado. La revelación de su antiguo mentor, Lucía, resonaba en su mente, marcando un nuevo inicio, una reconfiguración de su identidad. Su viaje de superación continuaba, y ella estaba lista para cumplir su estatus. Después de recibir la invitación de su hermana, las ideas de colaboración resonaban en su ser. Tener la oportunidad de volver a trabajar con Ana era fundamental. Decidió dar un paso hacia adelante y, agradeciendo a Lucía por su sabiduría, se preparó para abordar lo que consideraba su mayor reto, crear una obra maestra juntas. El momento de la verdad llegó. María y Ana, codo a codo, comenzaron a mezclar los ingredientes para el pastel de café con mazapán, evocando recuerdos de su infancia. La química entre ellas se iba restableciendo en cada golpe de batidor. Cada rastro de masa era una oportunidad de compartir emociones, y en cada vuelta, la complicada historia de su relación se iba desmadejando lentamente. Siempre soñamos con hacer este pastel juntas, recordó Ana, dejando caer un puñado de nueces en la mezcla, un acto que simbolizaba más que simple ingredientes. Lo sé, y este es nuestro renacer, respondió María,
sintiendo como el amor y el perdón empezaban a llenar ese vacío que había existido durante años. Las cocinas, a menudo testigos mudos de palabras no dichas, ahora eran el laboratorio de sus emociones. María cerró los ojos un momento, sintiendo la energía que emanaba del pasto californiano, un recordatorio tangible de la herencia familiar que compartían. A medida que el pastel tomaba forma, ambas hermanas comenzaron a abrirse. Ana compartió sus miedos sobre la independencia y el éxito y cómo se había sentido presionada por ser la hermana menor. María, por su parte, dejó caer la mascarada de la pastelera experta y admitió que había temido alcanzar un nivel que la separara de Ana. Sus vulnerabilidades, compartidas con sinceridad, comenzaron a reconstruir una conexión estratificada durante años de distancia emocional. Cuando el pastel salió del horno, su aroma embriagador llenó la cocina, tan dulce y reconfortante como el vínculo que intentaban restablecer. Con cada crema que colocaban, cada flor de cempasúchil que adornaban, el arte de la repostería se había convertido en mucho más que una simple creación. Era un símbolo de nueva esperanza, de una historia que ellas decidieron escribir juntas. Finalmente, el pastel impresionante se alzó ante ellas, una declaración visual de su trabajo y esfuerzo. En ese momento, María sintió una satisfacción que nunca había experimentado. No solo había logrado el desafío de la repostería, sino que había renovado su relación con Ana. Se pudieron compartir risas y sonrisas, olvidando resentimientos que amenazaban con asomarse. La entrega genuina de cada una había cimentado el camino hacia un nuevo capítulo que prometía ser emocionante. Recibieron aplausos de la familia que había estado mirando desde la distancia, y, por primera vez en mucho tiempo, María sintió la cálida aceptación que tanto había añorado. Las palabras de reconocimiento que fluyeron de todos, entre ellas el orgullo que reflejaba su madre, reafirmaron la transformación de su viaje, una validación que resonó profundamente en su ser. El éxito que había perseguido no solo se trataba de ventas, sino del cuerpo afectivo que había reunido alrededor de ella. Mientras saboreaban el primer bocado del pastel juntas, María tuvo la certeza de que este momento era solo el principio. Ya no solo era una chef de repostería, sino una hermana que había redescubierto la belleza de la conexión. La inseguridad había sido despojada, y en blasones de harina y azúcar, había emergido una confianza sólida que estaba lista para el mundo. Reconoció la importancia de enfrentar sus retos, no solo en la cocina, sino en la vida, cada ocasión como una oportunidad de crecimiento y desempeño personal. Ana miró a su hermana con una renovada calidez. No sabía que podíamos ser tan fuertes juntas. No lo sabíamos, pero ahora lo hacemos, María respondió, sintiéndose completa. En su viaje hacia el perdón y la reconciliación, habían alcanzado no solo un hermoso pastel, sino una profunda realización de quienes estaban destinadas a ser. Ahora es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que transforman vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas se inspiren con estas historias. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, sus voces son importantes. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.